Muy buenas tardes a todos y estamos pues un día más para tener este tiempo, este culto online de las iglesias de Barcelona Pleno Evangelio y de Santa Perpetua Benecer, y tenemos un solo objetivo, y es que ya seas que formemos parte de esta iglesia, bienvenido, ya sea que seas un cristiano de otra iglesia, bienvenido, ya sea que no creas en Dios y hayas ido a parar este vídeo, bienvenido también. Y queremos que este tiempo sea un tiempo en el que Dios sea el centro de todo, en el que Jesús sea el protagonista, así que vamos a hacer una oración presentando este tiempo y presentando las canciones que vamos a cantar, la predicación que habrá luego donde hablaremos de la Biblia, y vamos a orar y luego pasamos a todo esto. Señor, te damos muchas gracias porque podemos acercarnos a ti, gracias porque una vez más, pues las iglesias, Señor, de Barcelona y de Santa Perpetua, aunque estamos pues cada uno en sitios diferentes, pero pues queremos unirnos y queremos hoy bendecir tu nombre, Señor, alabarte, glorificarte y escuchar tu voz por medio de la predicación. Así que te rogamos a que tú tengas misericordia de nosotros, que tú hables a nuestra vida, que hables a nuestros corazones y que sobre todo, Jesús, tú seas el protagonista. Ayúdanos a tenerte a ti en mente y a que tú seas el centro de todo lo que hagamos. Gracias por la salvación tan grande que tú nos has dado en la cruz, y te presentamos este tiempo para que sea de alabanza, Señor, y que sea de gloria a tu nombre. Amén. Pues nada más, como ya hemos dicho, vamos a dar paso al grupo de alabanza para que nos llenen un par de canciones y luego tendremos un tiempo en el que meditaremos en la Biblia y meditaremos en lo que Dios quiere decirnos.
Bien, pues seguimos adelante y vamos a meditar en la palabra. Como sabéis, la semana pasada acabamos la serie de Filipenses y me gustaría empezar otra serie que nos llevará 5 o 6 semanas, que he titulado En busca de un redentor. Y la verdad es que si os habéis visto las noticias esta semana, pues os habréis enterado de un youtuber llamado Rubius que se ha ido, pues ha dejado España y se ha ido a vivir a Andorra, y uno de los motivos por los que lo ha hecho es precisamente por la gran carga impositiva de impuestos que tenemos en España, y él se ha ido allí para poder, pues de lo que él gana, pues por medio de sus retransmisiones, de los YouTubes que hace y demás, pues poder quedarse más dinero y pagar menos impuestos. Y la verdad es que esto de emigrar a otro país es algo que se ha hecho durante toda la historia de la humanidad. Siempre ha habido inmigración de un país a otro. Muchos de los que pues estáis en las iglesias nuestras pues venís de países de fuera, no sois de aquí de España, y la realidad es que la inmigración es algo habitual y es algo que durante toda la historia, como digo, se ha hecho. Y en esta tarde me gustaría empezar a ver una historia también de inmigración, pero antes de verla, si os parece, vamos a presentar este tiempo en oración. Señor, te damos muchas gracias porque podemos acercarnos a tu palabra, Dios, y te rogamos que en esta tarde tú hables a nuestra vida, que tú hables a nuestros corazones y que tengan misericordia de nosotros, Señor, porque te necesitamos. Así que abrimos nuestros corazones para escuchar tu voz, Señor, para que tú hables a través de tu palabra, haz que sea expuesta correctamente y habla tú a nuestras vidas, Señor. Amén. Amén. Como os decía, vamos a leer una historia que comienza con una inmigración. Y si queréis, pues buscarlo y tenéis Biblia por ahí a mano, pues, y si no, pues fiaros de lo que voy a leer. Hoy vamos a leer el libro de Ruth, el capítulo número 1, y las próximas semanas pues veremos los otros 3 capítulos que hay. El texto dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar de donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron sus ojos, y lloraron, y dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aun diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aun me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella,
y volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amén. El texto nos sitúa en la época de los jueces, un periodo que la Biblia define con una frase que nos deja ver cómo era aquel periodo. La frase que encontramos en Jueces es: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Israel había tenido un grave problema, se había alejado y había dejado de lado la ley de Dios, nadie meditaba en la ley, nadie meditaba en la Torá, nadie la conocía, y por lo tanto reinaba el caos espiritual en aquella tierra, en aquel pueblo, en aquella nación, y lo único que tenían eran los jueces que Dios levantaba de vez en cuando para volver a llevar al pueblo a la senda correcta y volver pues a acercarse a la ley y vivir bajo ella. Y ante esta situación, el pueblo está en una gran crisis, y hay un hombre que decide coger a su mujer, decide coger a sus 2 hijos y emigrar hacia el extranjero. Dejan su casa y se van a otro lugar. ¿Y cuánto se parece este texto, esta parte, a lo que ocurre en la actualidad? Y ya no estoy hablando de Rubius que se vaya pues a otro sitio, sino que vivimos en un tiempo en el que todo el mundo, en que cada uno hace lo que le da la gana, donde la libertad que tenemos incluso en la iglesia a veces se llega a convertir en libertinaje, y donde los cristianos en vez de estar en el sitio donde deben estar, se van a otros lugares. La ley que tenía Israel era muy clara: los israelitas no se tenían que mezclar con otros pueblos, ellos tenían que ser bendición a las naciones, pero no debían mezclarse con ellos. Y exactamente esto es lo mismo que ocurre hoy en día, para ti y para mí. Vivimos con gente que no es creyente, nos tenemos que relacionar con ellos, pero no tenemos que mezclarnos con ellos. Y para darnos cuenta de esto, necesitamos estudiar y meditar la Biblia, porque si no lo hacemos, es muy fácil que nos vayamos y nos mezclemos con el mundo, porque nuestra mente entonces deja de pensar de la manera que piensa Dios, empieza a pensar con la mentalidad de este mundo, y entonces empezamos a aceptar como bueno aquello que este mundo dice bueno, aunque Dios diga que es malo. Así que tenemos que preguntarnos, ¿dónde estamos espiritualmente? ¿Nos estamos mezclando con el mundo? Si lo estás haciendo, ¿no te das cuenta que ese no es el sitio donde tienes que estar? Cuidado con ir detrás del mundo, con seguir sus directrices. Dice Juan en su primera carta: este es el mensaje que hemos oído de él, y que os anunciamos: Dios es luz, y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que cuidado con irte fuera del sitio donde como hijo de Dios tienes que estar, porque hay muchos que se han ido, y al igual que este hombre, veremos, han tenido mucha pérdida, porque el Hijo de Dios que se va del lugar donde Dios le pone, donde Dios le dice que tiene que estar, si te vas, acabarás teniendo pérdida. Las cosas para ellos iban bien. Llegan a Moab, allí llega Elimelech con su mujer Noemí, con sus 2 hijos, Malón y Kelión, y allí ellos dos, pues después del fallecimiento de su padre, encuentran a 2 mujeres. Se casan con 2 mujeres de la tierra, con Orfa y con Ruth, con 2 moabitas. Parece que todo va bien. Pero a los 10 años de llegar allí llega la tragedia aquella familia. Elimelech muere y deja sola a Noemí, pero bueno, Noemí aún así, en medio del dolor que debía sentir por perder a su marido, pues seguía teniendo a sus 2 hijos que le podían mantener. Pero al tiempo, después de estar ya casados, Malón y Kelión también fallecen, así que vemos que se queda Noemí con sus 2 nueras, con Ruth y con Orfa, las 3 totalmente solas. Y es que aquí vemos cuál es la consecuencia del pecado que Elimelech había cometido, el hecho de que Elimelech decidiese llevarse a su familia del sitio donde tenían que estar. Por haberse marchado, por haber desobedecido a la ley, durante un tiempo todo había sido bonito, la familia había crecido, la economía funcionaba, pero la realidad es que cuando estamos fuera del sitio donde Dios nos llama, quizá las cosas vayan bien durante un tiempo, pero cuando vemos el caso del hijo pródigo, las cosas al final se acaban torciendo. Y es que aquel que es hijo de Dios y se marcha fuera de los caminos de Dios, Dios se encargará de hacerle volver. Y si Dios tiene que azotarle, le azotará para que vuelva. Un azote obviamente amoroso, un azote de padre que se preocupa por su hijo. Y es que aquel que pertenece a Dios, quizá el mundo te pueda parecer muy llamativo, pero llegará el momento
en que el mundo sepa poco, en que traiga más perjuicios que beneficios, y el pecado realmente acaba siempre trayendo consecuencias. En el caso de la familia de Elimelech, vemos una familia destrozada, sin referente, 3 mujeres abandonadas de las que nadie se iba a ocupar de ellas. Si Noemí se hubiese quedado en Israel, seguramente habría tenido parientes cercanos que se hubiesen podido preocupar de ellas, pero la realidad es que el pecado tiene afectaciones en el que peca, pero también en aquellos que le rodean. Y cuando venimos a Dios arrepentidos, Él nos perdona. O sea, esto tenemos que tenerlo clarísimo. Todo pecado tiene perdón cuando vamos arrepentidos a Dios, pero todo pecado también tiene consecuencias que a veces no desaparecen. Y este Elimelech, que era de Belén que significa casa de pan, en vez de clamar a Dios cuando había miseria, cuando había hambre, decide buscar cuál es su camino, busca su propio destino y se va a una nación que era enemiga de Dios. Y esto creo que es importante para aquellos que estamos casados y nuestro rol como maridos. Nuestras decisiones son importantes. Nosotros tenemos que proveer alimento físico para nuestra casa, pero también del alimento espiritual, tanto para nuestros hijos como para nuestras esposas. No todo vale, y cuando no cumplimos nuestro cometido, luego vienen las consecuencias, y luego a veces tienen que venir los llantos. Necesitamos tener claro cuál es nuestro rol y llevarlo a cabo de esta manera. Y ante esta situación, era una situación trágica. 3 mujeres solas, 3 mujeres sin nadie que les sostenga. Allí no había paga por viudedad, solamente el hombre que quedase en la familia tenía la responsabilidad de mantenerlas con su trabajo. Así que vemos que estas 3 mujeres se convierten en una especie de paria social. Nadie se iba a preocupar por ellas, nadie iba a ir a cuidarlas, pero había una cosa que de repente aparece y es el sustento para Noemí. Le llegan oídos que por fin Dios está dando alimento a su pueblo, y esto para ella es suficiente. Así que se vuelven de camino a casa, Noemí con sus 2 nueras, en una situación realmente mala. Ellas se veían que iban a estar abandonadas, pero había algo por encima de todo. Ella sabía que Dios había visitado a su pueblo, que en aquella casa de pan en Belén volvía a haber pan, así que no duda y decide volver al lugar del cual seguramente nunca debió haberse marchado. Y sabes, esto es exactamente igual para nosotros. Necesitamos volver, si te has ido, a la casa de pan. ¿Cuántas veces comenzamos a andar en nuestros caminos, vemos cosas atractivas que aparentemente pueden ser buenas, hacemos nuestros planes, nos vamos y nos empezamos a desviar? Pero, igual que el hijo pródigo, y vuelvo a hacer cita sobre él, cuando volvió encontró la casa de su padre abierta. Aquel que se ha apartado, siempre va a estar la casa de su padre abierta también para volver. Así que si estás viviendo en Moab, si de repente estás en medio de una gran hambruna, vuelve a la casa de pan, vuelve a la casa del Padre, porque allí hay plenitud de delicias. Así que no pierdas el tiempo y vuelve al lugar del cual no deberías haberte marchado. Hasta aquí hemos visto los primeros 7 versículos y seguimos adelante. Vemos que Noemí era una mujer que amaba a sus nueras. Eso está claro, creo que es más que obvio, ¿no? Que claramente el trato que Noemí tiene hacia ellas, pues se preocupa por ellas. Ella ya era una mujer anciana, no podía ofrecerles hijos que la cuidaran, no podía darles nada para que ellas pudiesen tener una vida próspera. Así que vemos que entre las nueras, entre Ruth y Orfa y Noemí, había una buena relación. Ella siempre las había tratado con amabilidad, les había tratado con amor, y ellas hicieron exactamente lo mismo. Se lo devolvieron acompañándola en el camino hacia Belén. Y vemos que Noemí quería que ellas tuviesen una buena vida. Y clama a Dios, y ora deseando que Dios tuviese misericordia de ellas, y que igual que ellas habían tenido misericordia de Noemí, Dios pueda darles a ellas un marido. Y creo que esto también nos habla de lo importante es que que oremos por las personas a las que queremos, que están cerca nuestro, que nos tratan bien, también por aquellas que nos tratan mal, pero en especial por aquellas que nos tratan bien, para que el Señor las bendiga. Y nos dice que les despidió con un beso. En nuestra sociedad, y ahora que no podemos darlos, algunos pues que no nos gusta mucho el contacto social, pues tampoco nos viene tan mal, pero es habitual para nosotros pues saludarnos con 2 besos.
y para los judíos era algo habitual saludarse con uno. Un beso era símbolo de una unión y de una amistad profunda. Y cuando ella se despide con un beso, ellas dos deciden acompañarla y no dejarla. Noemí se había ganado a sus nueras por sus buenas obras, y como veremos, esto también cambió el corazón de ellas. Al menos claramente lo veremos con Ruth. Ella había dado buena muestra de quién era el Dios de Israel. Y sabes, tú y yo, cuando hacemos buenas obras, también hablan bien del Dios al que seguimos, del Dios al que adoramos. Cuando hacemos buenas obras, corroboran las palabras que hablamos cuando hacemos y predicamos el Evangelio. Y déjame ahora hacer un paréntesis y hablaros por un momento solo a las mujeres, porque la labor de Noemí impactó de una manera clara sus casas. Y en 1 de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y es que, mujeres, vuestra manera de vivir el Evangelio, vuestra manera de vivir el cristianismo, es una fuente poderosa. Tenéis una gran responsabilidad en vuestras casas, junto a vuestros maridos, y si tu marido no es creyente, aún más por medio de tu buen hacer, puede ser que él llegue a creer en el Evangelio. Y no solo el marido, los hijos, los yernos, las nueras. Así que es verdad, es difícil a veces ser esposa y vivir una vida correcta cristiana, pero vale la pena. Así que no os rindáis, seguid viviendo como lo hacéis hasta ahora, el Evangelio, y tened vidas que glorifiquen a Dios en vuestro hogar. Y la historia continúa, y Noemí intenta advertirles y decirles: mirad, no vengáis conmigo, no tengo nada que daros, no hay ninguna solución que pueda ofreceros. Y vemos como en el corazón de Noemí hay arrepentimiento. Dice el texto: pues la mano del Señor ha salido contra mí. Esta frase nos demuestra algo. Noemí conocía la ley. Noemí sabía que todo lo que había pasado era por la desobediencia que tanto ella como su marido habían hecho al irse. Dios había sido muy claro: ellos no debían abandonar su tierra, no debían abandonar su pueblo y no debían irse a otras tierras ni mezclarse con otros pueblos. Y mientras que ellos obedeciesen la ley, Dios había prometido que les iba a sustentar. Ahora bien, si ellos no obedecían, Dios apartaría su mano de ellos, y las palabras de Noemí vemos ese arrepentimiento de decir: me he equivocado, y la mano del Señor ha salido contra mí, ha reaccionado contra nuestro mal hacer. Esto era algo que ya ocurría cuando Israel vivía en la tierra prometida, y hoy en día ya las cosas no son así. Ya no existe la ley en la cual si hacemos las cosas bien, Dios nos va a pagar con bien, y si hacemos las cosas mal, Dios nos va a pagar con mal, porque Cristo ya ha cumplido toda la ley. Y vemos que esto hay en algunas iglesias que siguen pues hablando de esta manera. ¿Cuánto daño ha hecho las iglesias y toda la teología de la prosperidad, en la que tienes que hablar de que todo vaya bien, de que todas las cosas, pues según lo que tú digas, van a suceder, y todo este tipo de cosas? Pero cuidado con decirle también a alguien que su pecado y su situación se debe por el pecado que han hecho. Porque la realidad es que el mundo trae aflicción, y a veces Dios permite que pasemos por pruebas, que pasemos por dificultades para entrar en el reino de Dios. Y también es verdad que las situaciones en las que estamos a veces son la disciplina que Dios manda para corregirnos. Esto es exactamente igual. Y quizá tú pienses: bueno, Ángel, ¿y mis problemas por los que estoy pasando? Yo no te sé decir el motivo. Es probable que tú y el Espíritu Santo, si tienes relación con Él, te guíe por donde es, pero si no, ruega a Dios que te muestre cuál es el motivo de tu situación. Lo que está claro es que todas las situaciones que pasamos acontecen para bien para aquellos que amamos a Dios. Así que si estás en medio de una prueba, mantente firme, porque con la prueba llegará la salida para que puedas soportarla. Y si ves que Dios te está disciplinando porque estás andando de manera errada, no tardes, arrepiéntete y vuelve al lugar de donde nunca debiste salir. Y tras los alegatos de Noemí, lógicos para convencer a sus nueras de que se marcharan, que ya no puede darles hijos, que no puede pues mantenerlas de ninguna manera, vemos que hay dos reacciones diferentes. Por una parte encontramos la reacción de Orfa, la cual dice que besa a su suegra y se despide. La verdad es que cuando leo esto me enfada un poco Orfa,
Creo que Orfa, después de todo lo bien que Noemí le ha tratado, podría haberse quedado con ella, podría haber seguido y haberla acompañado. Pero en cambio, Orfa decide volverse a su tierra, buscar otro marido y tener una buena vida. Y digo que me enfada, pero también te digo que creo que no tenemos ningún derecho de juzgar a Orfa. Lo que ella hace es lo que la ley le permite hacer. La ley le permitía que una vez ella quedaba viuda, podía volver a su casa, podía volver a su tierra, podía volver a su vida anterior, volver tras sus dioses, volver con su familia y volver a hacer una vida nueva, a rehacer su vida. Orfa es una muestra de aquellos que han estado durante algún tiempo en la iglesia, que se sentían bien, que disfrutaban, que les gustaba estar entre nosotros, pero que en realidad su corazón nunca cambió. Y al final acaban marchándose y lamentablemente nunca vuelven, porque se evidencia que nunca habían sido hijos de Dios realmente. Igual que no sabemos nada más de Orfa, hay de muchos, de los que quizá nunca sepamos nada más. Pero esto no es motivo para que dejemos de orar por ellos. Deberíamos orar por todos aquellos que han estado en la iglesia durante un tiempo y han abandonado. Deberíamos dedicar tiempo, y te invito a que es algo muy útil y que yo a veces utilizo, es hacer listas de oraciones y cada día pues dedicar tiempo a orar por algunas personas. Porque quizá llegue el día en que esa persona vuelva en sí y se arrepienta y vuelva de nuevo a la iglesia, vuelva de nuevo a entregar su vida a Jesús. Así que cuidado con también nuestros corazones. No sea que seamos como Orfa y acabemos abandonando. Tengamos nuestros ojos bien abiertos para analizarnos y vivir vidas arrepentidas y vidas que glorifiquen a Dios. Y en cambio en Ruth vemos una reacción totalmente diferente. Ruth se queda con Noemí. Salimos de Moab con Ruth la Moabita y en el camino nos encontramos a alguien que podríamos llamar Ruth la cristiana. Mirad sus palabras. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¡Qué cambio el de esta Ruth! ¿Cuántas veces se ha enfatizado en la fidelidad de Ruth hacia su suegra? Y es real, y es existente, y es visible. Pero lo más importante de todo, no es que Ruth seguía siendo fiel a su suegra. Lo importante de aquí es que el corazón de Ruth ha cambiado. Ya no habla como alguien que ama y que sigue a otros dioses y que se adapta a vivir de esta manera. Es alguien que ha conocido y que ha entendido quién es Dios, y por tanto, como Dios ama, ella actúa en consecuencia. Y creo que este es el estilo de vida que tú y yo tenemos que tener. No tenemos que perdonar para ser perdonados, sino que como ya hemos sido perdonados por Cristo, perdonamos a cualquiera que nos ofenda. No amamos a otros para que Dios nos ame, sino porque hemos recibido el amor de Dios en nosotros. Entonces nosotros amamos a los demás. No aborrecemos las cosas malas para que de esta manera Dios pues pueda estar contento, sino que porque Dios odia todo el pecado, nosotros tenemos que odiarlo también. Siempre actuamos como consecuencia de lo que Dios nos ha dado. Ahora bien, tenemos que preguntarnos, ¿ha habido realmente evidencias en nuestra vida de que hay un cambio de corazón? O quizá durante toda nuestra vida hemos sido igual, solo que en vez de dedicar nuestro tiempo a otras cosas, lo hemos dedicado a cosas de la iglesia. Analiza tu corazón, porque es realmente importante y tenemos que estar atentos a ello. Y por fin llegan nuestras dos protagonistas a Belén. Llegan a la casa de pan. Y al llegar ellas, algo sucede en aquella ciudad. Dice que el pueblo se conmovió y se empezaron a preguntar si aquella que estaba llegando era Noemí. Ha pasado tiempo y esta mujer ha cambiado su aspecto. Y esta respuesta del pueblo era una evidencia de cuáles son las consecuencias que había sufrido Noemí al estar lejos de la voluntad de Dios. Dice David en el Salmo 32, del 3 al 5, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Al igual que David, seguramente el aspecto de Noemí se había marchitado, había envejecido. El hecho de haberse apartado del sitio donde ella tenía que estar
le había traído perjuicio físico. Y es que cuando, habiendo vivido en la casa de Dios, durante un tiempo quizá nos apartamos y vivimos mano a mano con el pecado, haciendo lo que queremos, esto acaba produciendo deterioro, sobre todo deterioro espiritual, un deterioro que solamente Dios es capaz de restaurar. Porque escucha bien esto, podemos ir a psicólogos, podemos apoyarnos en todo este tipo de ciencia y ellos nos pueden ayudar a convivir con ciertos problemas, pero solamente Dios es capaz de sanar un alma que ha sido azotada y que ha sido maltratada por el pecado. Como digo, la psicología puede ayudarnos a convivir con ciertas situaciones. Cristo es el único que puede cambiarlas, que puede arrancarlas de raíz. Así que vemos que en todo esto, Noemí dice, mirad, a partir de ahora ya no me llaméis Noemí. El nombre de Noemí significa placentera. Y ella pide que le conozcan a partir de ahora como Mara, que significa amargura. Porque ella, como ella misma dice, el Todopoderoso le ha afligido. Y creo que vemos algo muy interesante en las palabras de Noemí. Noemí no se está quejando. Noemí no está diciendo que le cambien de nombre como una queja hacia Dios. En ningún momento ella manda una reprimenda a Dios de decirle, es que si tú me hubieses cuidado mejor, ahora no estaría de esta manera. Ella sigue hablando del Todopoderoso, sigue teniendo su confianza en Dios, aquel que la hizo placentera, que la llenó de bendiciones y de bienes, y que ahora pues le había traído amargura, quitándole todo aquello que Dios le había dado. Noemí está aceptando los designios de Dios sin protestar, sin quejarse. Ella seguía confiando en el Todopoderoso. Sabía que Él podía cambiar la situación en la que estaba y que podía cambiar su amargura, su Mara, por placer de nuevo, por Noemí. Su escasez por abundancia. Y sabes, este es el Dios en el que nosotros creemos. Un Dios que da conforme a sus designios. Y siempre son buenos. La providencia de Dios es una providencia perfecta. Nada malo le ocurre a los hijos de Dios. Todo es bueno. Y quizá digas, bueno Ángel, ¿y todo lo que estoy pasando? Parte del plan de Dios en nuestra santificación. Incluso aquellas cosas que no nos gustan son parte del plan perfecto de Dios, de esa obra perfecta que Él está haciendo en nosotros y que la sigue perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y llegamos al final del texto. Y el final del texto acaba dando un poquito de luz de lo que va a venir después, de cuál va a ser la restauración de Noemí. Dice, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Claro, nosotros jugamos con trampa. Si te has leído alguna vez, que seguro que sí, el libro de Noemí, sabes que... de Ruth. Sabemos que Ruth va a encontrar un buen marido, que además van a tener un hijo, y que este hijo va a ser alguien muy importante en la historia, alguien que va a afectar a tu vida y a la mía, porque va a ser el abuelo del rey David. Y de esa línea genealógica es de donde va a nacer el Señor Jesús. Y es que la providencia de Dios es maravillosa. Hemos visto una historia que empezaba con un desastre, con 2 bodas de 2 hijos y 3 funerales del marido de Noemí y de sus 2 hijos. Y acaba con esperanza. Noemí llega en el momento perfecto para poder ser restituida, en el momento de la siega de la cebada. Y es que aquel que va arrepentido ante Dios, Dios no lo castiga. Y por medio de Ruth, Noemí va a recibir, por así decirlo, la restitución de su arrepentimiento, en todos los aspectos, tanto físico como económico y espiritual. Y creo que esta es una gran esperanza para cada uno de nosotros, porque sabemos que cuando venimos arrepentidos, humillados y con una actitud humilde ante Dios, Dios nos perdona y Dios nos restablece. En Dios no hay rencor, porque Cristo en la cruz se llevó todos nuestros pecados y dice que el Padre ya no se acuerda de ellos nunca más. Cuando vamos arrepentidos encontramos amor y encontramos misericordia. Quiero acabar ya. En este texto hemos visto muchas cosas. Hemos hablado de la importancia de vivir en la voluntad de Dios, de cuáles son las consecuencias del pecado, cómo la providencia de Dios es capaz
de que el pecado de un hombre y sus malas decisiones se puedan llegar a convertir en algo bueno, tan bueno como que el Mesías llegue a nacer fruto de ese pecado y de ese mal. Pero creo que hay algo más. El título de la predicación de hoy, y me gusta llamarla así, es el Evangelio según Ruth. Y no es que haya pensado que es una locura esto y haya encontrado una doctrina extraña para llamarle de esta manera, sino que si recordamos a aquellos dos que iban camino de Maús y a quien Jesús se le aparece ya resucitado, dice que Cristo daba testimonio de él en todas las Escrituras. Y en aquel momento solamente tenían el Antiguo Testamento. Y creo que debemos hacer esto y ver dónde está Cristo en esta historia. ¿Dónde estamos nosotros, tú y yo, en este capítulo? ¿Dónde nos identificamos? Mira, vemos a una Noemí que sale de su tierra y en tierra extranjera se encuentra, aparentemente de una manera fortuita y sin buscarlo, con Ruth. Y exactamente igual, tú y yo, vivíamos en esta vida, vivíamos en este mundo, y de una manera quizá aparentemente casual, nos encontramos con Cristo, y volvió con nosotros, de vuelta a Belén, a la casa de pan. Y ante esta realidad, de que Noemí no podía hacer nada, y no tenía nada que ofrecer a sus nueras, vemos como Orfa se vuelve a sus dioses. Y exactamente igual, como ya hemos dicho, muchos han abandonado y se han vuelto a sus dioses, y esperemos que ninguno de los que estamos hoy viendo este vídeo abandonemos al Dios verdadero para irnos tras otros dioses como Orfa. Pero Ruth es diferente. Mientras que Noemí no tenía nada que darle ni nada de valor que ofrecerle, Ruth decide darle toda su vida a su suegra. Mientras que la ley apoyaba que Ruth se fuese y se marchase, ella quiso tener gracia de Noemí. ¿Y no es esto lo mismo que nos ha pasado a nosotros? Tú y yo no teníamos nada que ofrecerle a Cristo, y Él vino con nosotros en el camino. Fue la decisión de Jesús acompañarnos en el camino de la vida, llamarnos y cambiar nuestra vida. No es tu decisión haber escogido a Jesús. Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo. La ley, al igual que a Ruth, amparaba a Cristo, le respaldaba. Nosotros éramos sus enemigos y merecíamos morir, pero Él no se quiso acoger a la ley, sino que quiso tener gracia por nosotros. Él quiso cumplir la ley por nosotros. Ruth llegó con Noemí de nuevo a Belén, y llegará el día en que Cristo nos lleve a las mismas puertas de la Jerusalén celestial, y allí nos restituya totalmente, nos vuelva a llevar a la casa que está ya llena de pan, y nos dé una vida mucho mejor. En esta historia, en este primer capítulo, tú y yo somos Noemí, una persona acabada, una persona sin esperanza, amargada, pero que nos hemos encontrado con Ruth, nos hemos encontrado con Cristo, que nos ha dado una nueva vida y nos ha prometido algo: va a estar con nosotros en el camino hacia la casa de pan. Y esto es maravilloso y esto es una gran esperanza que tenemos. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Dios, y gracias por este maravilloso libro de Ruth, Señor, en el que, como hemos titulado a la serie, Señor, estamos en busca de un Redentor, y tú eres ese Redentor, Señor, tú eres nuestro Redentor, y gracias porque tú nos has rescatado y tú nos has comprado con tu sangre, Señor, a un precio altísimo, y queremos vivir vidas agradecidas, Señor. Gracias porque tú te encontraste con nosotros, Señor, de una manera aparentemente fortuita, pero estaba todo preparado. Señor, si alguno, Señor, está viviendo fuera del sitio donde tiene que vivir, atráelo a ti, Señor. Llama a su corazón y vuélvelo a ti, Señor. Y te rogamos también por aquellos que abandonaron, Señor, que decidieron que ya no querían seguir. Vuelve a transformar sus corazones, Señor. Vuelve a traerlos a ti y que ellos puedan estar con nosotros alabándote y glorificándote, Jesús. Muchas gracias por todo, Dios. Amén. Amén. Pues nada más, lo dejamos aquí y pues nos vemos pronto en el siguiente culto online que tengamos. Así que un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Hasta luego.